La ventisca azotaba Pinewood Falls como un ser vivo. El viento aullaba, la nieve azotaba. El ladrido de Holly resonó en la noche, agudo, urgente, equivocado. El cincel de Nate cayó al suelo del taller. La Golden Retriever ya corría hacia el árbol, sus patas tallando huellas desesperadas en la nieve virgen. Agarró su linterna y la siguió, maldiciendo el frío que le atravesaba la franela. A 50 metros, brillaba un metal retorcido. Un Mercedes plateado se enroscaba alrededor de un pino como una joya cara aplastada en un puño furioso. Salía vapor del capó arrugado. La puerta del conductor estaba abierta, derramando una luz ámbar sobre la tormenta. Estaba tendida sobre el volante, con la seda de diseño rasgada, la sangre filtrándose por su piel de porcelana. Respiraba apenas. Sus dedos con manicura impecable aún se aferraban al volante como si se aferrara a la conciencia. Tarjetas de platino esparcidas por la nieve como estrellas fugaces. Un iPhone destrozado parpadeó una vez y luego se apagó. Pero cuando abrió los ojos horas después, envuelta en la colcha de su difunta esposa, con la luz del fuego danzando sobre su rostro, no pudo hablar. No quería hablar. Solo lo miró fijamente con ojos que guardaban secretos por los que valía la pena matar. ¿Quién eres?, susurró Lucas, de 8 años. Los labios de la mujer se movieron. No salió ningún sonido. Lo que no sabían era que todos los canales de noticias de Estados Unidos ya estaban publicando su foto. Nathan Coleman había pasado 42 años aprendiendo que la vida podía cambiar en un instante. 2 años atrás, el cáncer se llevó a su esposa Sarah durante lo que debería haber sido la época más feliz de sus vidas. El diagnóstico llegó en septiembre, el funeral en noviembre, y para Navidad, Nate estaba aprendiendo a lidiar con la paternidad solo, mientras Lucas hacía preguntas sin buenas respuestas. Ahora, cada 23 de diciembre se sentía como caminar por un cementerio de recuerdos. Cada decoración familiar, un recordatorio de la mujer que había hecho que su pequeña cabaña de Vermont se sintiera como el centro del universo. El taller detrás de su casa se había convertido en el santuario de Nate, un lugar donde el olor a virutas de pino y tinte para madera ahogaba los ecos de las alarmas del hospital y las oraciones susurradas sin respuesta. Esa noche había estado creando un caballo mecedor para Lucas, igual que su abuelo le había enseñado décadas atrás en esta misma habitación. Cada trazo cuidadoso del cepillo, cada suave curva tallada en el arce era meditación y terapia al mismo tiempo. Sus manos dominaban también este trabajo que su mente podía vagar a lugares más seguros antes que a los oncólogos, los formularios del seguro y la terrible aritmética de contar los días en lugar de los sueños. Holly dormitaba junto a la estufa de leña. Su pelaje dorado reflejaba el resplandor ámbar, comprendiendo de alguna manera que algunas heridas nunca sanan del todo, pero aprenden a coexistir con la esperanza. La perra se había autoproclamado guardiana de su pequeña familia fracturada, sabiendo que Nate y Lucas necesitaban cuidados de maneras que no podían expresar. La cabaña se sentía más pequeña desde la muerte de Sarah, llena del peso de conversaciones que nunca ocurrirían y mañanas de Navidad que siempre se sentirían incompletas. Lucas intentó ser valiente, heredando el optimismo obstinado de su madre junto con sus ojos verdes. Pero Nate a veces lo sorprendía mirando la silla vacía junto a la chimenea, esperando un fantasma que nunca se materializaría. Habían construido una vida en torno a la ausencia. Los dos aprendiendo a lidiar con las vacaciones, los cuentos para dormir y las rodillas raspadas sin la mujer que había hecho que todo pareciera posible. Algunas noches, Nate permanecía despierto, preguntándose si se estaban recuperando o simplemente estaban mejorando en fingir. La tormenta había estado arreciando todo el día, el tipo de clima que hacía que los viejos del pueblo negaran con la cabeza y murmuraran sobre el cambio climático. Al anochecer, la nieve caía de lado y el viento sacudía las ventanas de la cabaña con creciente violencia. Nate revisó el generador 2 veces, se aseguró de que tuvieran suficiente leña para un apagón y se instaló en su taller con la satisfacción de estar preparado para lo que la naturaleza les lanzara. Para lo que no se había preparado fue para los ladridos repentinos y desesperados de Holly,
la clase de alerta que significaba peligro, no solo el habitual desfile de ciervos o mapaches que se acercaban demasiado a su propiedad. Sacó a la mujer de los escombros con mucho cuidado. Su antigua formación como paramédico seguía en acción a pesar de los años transcurridos desde que había dejado esa profesión por los ritmos más tranquilos de la carpintería. Su pulso era constante pero débil, su respiración superficial y trabajosa. La sangre le impregnaba el cabello oscuro, y su vestido de diseñador, algo que probablemente costaba más que su hipoteca mensual, estaba roto y manchado de barro y agujas de pino. La tela parecía cara, incluso arruinada, una seda que susurraba de un mundo donde la ropa era una inversión en lugar de una utilidad. La acunó contra su pecho mientras caminaba con dificultad por la nieve. Holly los rodeaba como un centinela protector, su calma habitual reemplazada por una urgencia que hacía que incluso la tormenta pareciera secundaria. Dentro de la cabaña, Lucas apareció en lo alto de las escaleras con su pijama de Superman, Rugby. Le quitó el sueño de los ojos, pero se puso alerta al instante, como los niños al percibir una crisis adulta. El niño había heredado la intuición de Sarah sobre las emergencias. Echó un vistazo a la mujer inconsciente y desapareció en el armario de la ropa blanca, regresando con toallas limpias y el botiquín de primeros auxilios que tenían preparado para accidentes de taller. Juntos la acostaron en el sofá de la sala, el mismo lugar donde Sarah había pasado sus últimas semanas viendo películas antiguas y enseñándole a Lucas los juegos de cartas que había aprendido de niña. Los párpados de la mujer se agitaban mientras Nate trabajaba, buscando signos de conmoción cerebral, limpiando la herida de la cabeza con el metódico cuidado que antes usaba con las víctimas de accidentes en sus días de paramédico. Cuando finalmente abrió los ojos, estaban de un verde sorprendente, como el cristal de una botella bajo la luz del sol. El pánico se reflejó en sus rasgos. Abrió y cerró la boca en silencio, llevándose la mano a la garganta con evidente angustia. Intentó hablar, intentó formar palabras, pero no surgió nada, salvo pequeños jadeos de frustración que hicieron que Holly gimiera de compasión. El perro se acercó al sofá, apoyando su dorada cabeza en el brazo de la mujer, con la intuición de que a veces la presencia importaba más que las respuestas. «No pasa nada», dijo Nate en voz baja, con la misma voz que había usado con innumerables víctimas de accidentes a lo largo de los años. «Estás a salvo. Tuviste un accidente de coche, pero te vas a poner bien. Me llamo Nathan Coleman. Este es mi hijo, Lucas, y esa es Holly. ¿Puedes decirnos cómo te llamas?» La mujer los miró fijamente, con confusión y miedo, y con algo que podría haber sido alivio. Volvió a abrir la boca, concentrándose con evidente esfuerzo, pero seguía sin emitir ningún sonido. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No el llanto dramático de alguien que busca compasión, sino las lágrimas silenciosas y frustradas de quien descubre que su cuerpo no obedece sus órdenes. Nate trajo papel y bolígrafo, sentándose a su lado con la gentil paciencia que había aprendido durante la enfermedad de Sarah, cuando las palabras se volvían preciosas y la comunicación requería creatividad. «¿Puedes escribir tu nombre?», preguntó. «O cualquier cosa que quieras decirnos». La mujer se quedó mirando la página en blanco un largo rato, con los dedos temblorosos al sujetar el bolígrafo. Su letra, cuando finalmente llegó, era elegante, a pesar de las circunstancias. La cuidadosa caligrafía de alguien educada en escuelas caras donde la caligrafía importaba. Escribió una sola palabra, perdida, y luego apartó el papel, con los hombros temblando por sollozos silenciosos que parecían provenir de algo más profundo que una herida física. Lucas se acercó sigilosamente, extendiendo su pequeña mano para tocar la cabeza de Holly, como buscando consuelo en la tranquila presencia del perro. «Tal vez solo necesita tiempo, papá. ¿Recuerdas cuando mamá no podía hablar después de la cirugía?» Pero su voz regresó. La comparación golpeó a Nate como un puñetazo. La afasia temporal de Sarah después de su cirugía cerebral había sido aterradora. Esos 3 días en los que la mujer que había llenado su casa de risas e historias solo podía comunicarse con apretones de manos y lágrimas de frustración.
Pero la voz de Sara había regresado, y la usó para decirles que los amaba hasta el momento en que no pudo hablar. Tienes razón, amigo. A veces las voces necesitan tiempo para sanar, dijo Nate, mirando a su misterioso invitado con una tranquila confianza que no sentía del todo. Te cuidaremos bien hasta que estés listo para hablar y hasta que descubramos cómo contactar a tu familia. Al mencionar la familia, la expresión de la mujer cambió. No fue alivio, sino algo más cercano al miedo. Negó con la cabeza enfáticamente y escribió rápidamente en el bloc de notas: sin familia, por favor. Las líneas telefónicas estaban caídas y la radio crepitaba con transmisiones de emergencia sobre carreteras y electricidad imposibles. Cortes de luz en 3 condados. La ruta 89 estaba cerrada, el sistema interestatal de Vermont paralizado por lo que los meteorólogos llamaban una tormenta única en una década. Estuvieron aislados hasta que el tiempo mejoró, posiblemente durante días. Nate se encontró estudiando a esta misteriosa mujer que literalmente había irrumpido en su tranquila existencia, notando detalles que sugerían una vida muy alejada de la Vermont rural. Su ropa gritaba dinero, no solo caro, sino el tipo de riqueza que conlleva expectativas y obligaciones que él ni siquiera podía imaginar. Su manicura estaba perfecta a pesar del accidente. Su piel tenía la apariencia de piel sin patas que emanaba de un cuidado facial caro, e incluso se veía herida y asustada. Se comportaba con una elegancia inconsciente que hablaba de terminar la escuela y ser miembro de un club de campo. Pero sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que le recordaba a Sara durante esos últimos días aterradores, cuando las palabras se volvieron demasiado valiosas para desperdiciarlas en algo que no fuera amor. Había algo de búsqueda en su expresión, como si hubiera estado corriendo mucho antes de que el accidente la llevara a su puerta. Cuando miró hacia Lucas, su rostro se suavizó con el tipo de anhelo que sugería a alguien que había olvidado lo que se sentía estar cerca de alguien sencillo. Ness. Al acercarse la medianoche y comenzar oficialmente la Nochebuena, Nate preparó café y se acomodó en el sillón frente al sofá, donde su invitada yacía envuelta en la colcha favorita de Sara. Holly se había autoproclamado guardiana, tendida sobre los pies de la mujer como una manta viviente. La escena parecía surrealista, su tranquila vida de soltero se veía repentinamente complicada por alguien que claramente pertenecía a un mundo de jets privados y reuniones de directorio, pero que parecía encontrar paz en su sencilla cabina de maneras que sugerían que ella había estado buscando precisamente ese tipo de santuario. ¿Estás lo suficientemente abrigada?, preguntó en voz baja. La mujer asintió y luego escribió en su bloc de notas: gracias por todo. Cuando Nate respondió que cualquiera habría hecho lo mismo, ella negó con la cabeza y escribió: no es cierto. La mayoría de la gente habría llamado a la policía primero. La observación fue lo suficientemente astuta como para que Nate se preguntara qué clase de vida había llevado, donde el rescate venía con complicaciones. Se encontró observándola de nuevo, la forma en que sostenía el bolígrafo como alguien acostumbrado a firmar documentos importantes, la autoridad inconsciente en su postura, incluso herida y sin voz. Todo en ella sugería poder y privilegio. Sin embargo, había estado conduciendo sola en medio de una ventisca, aparentemente sin ningún lugar seguro a dónde ir. La mujer se movió, abriendo los ojos para enfocarse en las luces del árbol de Navidad que centelleaban en la esquina. Por un momento, su expresión se suavizó con algo que parecía asombro, como si hubiera olvidado que una belleza tan simple podía existir. Señaló inquisitivamente los adornos, luego a Lucas, que dormía profundamente en el enorme sillón que había sido su lugar designado para contar historias desde que aprendió a caminar. Nate asintió, entendiendo la pregunta tácita. Sí, es Nochebuena. Lucas lleva semanas emocionado. Sara, mi esposa, solía hacer que la Navidad fuera mágica para él. Todavía estoy aprendiendo a hacer eso sin ella. La mujer escribió con cuidado. ¿Cuánto tiempo? 2 años en noviembre. Cáncer, respondió Nate, sintiendo la palabra aún extraña en sus labios. La expresión de la mujer cambió, la compasión reemplazó la curiosidad mientras escribía.
Lo siento. Parece un niño maravilloso. ¿Lo es? Dijo Nate. Tiene el corazón de su madre, se hace amigo de todos, incluso de perros callejeros y mujeres misteriosas que se estrellan contra nuestros árboles. Cuando escribió, niño afortunado, buen padre, las sencillas palabras tenían un peso sorprendente que hizo que Nate se diera cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien había afirmado su paternidad. La mañana de Navidad llegó con un sol radiante y un metro de nieve fresca que hacía que el mundo exterior pareciera sacado de un cuento de hadas. La mujer, que aún no había revelado su verdadero nombre, ayudó a Lucas a abrir los regalos con un entusiasmo extraño que sugería que había olvidado cómo simplemente existir en un momento sin agenda ni expectativas. Observaba todo con la fascinación de una antropóloga que estudia una cultura extranjera, como si las mañanas de Navidad familiares fueran rituales exóticos de los que solo había oído hablar de segunda mano. Mira lo que papá me hizo. Lucas levantó una locomotora de madera, perfectamente elaborada, hasta la campanilla que sonaba al agitarla. Hace los mejores juguetes, mucho mejores que cualquier cosa de las tiendas. La mujer examinó el tren con evidente aprecio, pasando los dedos por las suaves curvas y las uniones que permitían unir los vagones. Escribió, hermoso trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Cuando Nate mencionó que le había llevado unos 3 meses de tardes, sintiéndose repentinamente cohibida por el regalo, negó con la cabeza con énfasis y escribió, es perfecto. Hecho con amor. Eso es raro. El comentario tenía un matiz de tristeza que hizo que Nate se preguntara qué clase de mañanas de Navidad habría tenido. Todo en ella sugería riqueza, pero la riqueza no garantizaba regalos bien pensados ni padres que pasaran meses creando algo especial con sus propias manos. Después del desayuno, lo siguió al taller, observando con intensa atención cómo Nate le demostraba cómo sujetar correctamente el cepillo de madera. Su atención era de esas que sugerían a alguien acostumbrado a dominar habilidades complejas rápidamente. Y cuando preguntó con gestos y señalando si podía intentarlo, sus manos se movieron con sorprendente confianza a pesar de su evidente desconocimiento de las herramientas. Siente la veta, le indicó Nate, guiando sus manos en el cepillo. No te resistas. Deja que la madera te diga hacia dónde quiere ir. Ella asintió con seriedad, concentrándose con una intensidad que parecía casi desesperada. Cuando afeitó con éxito su primer rizo de arce, su sonrisa transformó todo su rostro, borrando años de cuidadoso pulido para revelar algo crudo y genuino. Escribió, nunca antes había hecho nada con mis manos. La confesión lo sorprendió. Nunca, ni siquiera de niña. Negó con la cabeza. Luego escribió más despacio. No me animaron. Mi educación se centró en otras cosas. Cuando Lucas preguntó qué otras cosas, con la típica franqueza infantil, la mujer dudó y luego escribió, negocios, idiomas, como ser útil. Hula los planes de los demás. La frase era lo suficientemente extraña como para que Nate se quedara grabado en la mente mientras trabajaban juntos durante toda la mañana. Todo en sus invitados sugería que alguien había sido criado para un propósito específico, educado para cumplir expectativas en lugar de explorar intereses personales. Cuando tomó la lija y comenzó a alisar las asperezas de una pieza que él había cortado para ella, su concentración era absoluta, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saber qué era. En los días siguientes, se acostumbraron a la rutina, como si ella siempre hubiera formado parte de su pequeño hogar. No podía hablar, pero se comunicaba con creciente confianza a través de gestos y notas escritas que revelaban una mente culta y un sentido del humor seco. Su caligrafía se volvió más relajada, menos formalmente perfecta, como si estuviera recordando cómo ser espontánea. Ayudó a cocinar, aunque su técnica sugería a alguien más familiarizado con restaurantes que con cocinas caseras, y escuchó el interminable torrente de preguntas y observaciones de Lucas con la paciencia de alguien agradecido por la conexión humana. ¿Por qué no puedes hablar?, preguntó Lucas a la tercera mañana, con esa curiosidad directa que hacía que los adultos se retorcieran, pero que por alguna razón no parecía molestar a su invitada.
Consideró la pregunta seriamente y luego escribió: a veces las palabras se atascan cuando tienes miedo durante mucho tiempo. Cuando Lucas le preguntó a qué le tenía miedo, su pausa fue más larga. Finalmente, escribió: de no poder ser yo misma. Lucas estudió su respuesta con la gravedad de quien intenta comprender conceptos que van más allá de su experiencia. ¡Qué tontería! Eres la única persona que puede ser tú misma. Nadie más sabe cómo. La mujer se quedó mirando lo que había dicho y luego se rió, el primer sonido que le oían desde los jadeos frustrados de aquella primera noche. Era un sonido oxidado por la falta de uso, pero genuino, e hizo que Holly moviera la cola en señal de aprobación. Escribió: eres muy inteligente. Mamá siempre decía que era demasiado inteligente para mi propio bien, respondió Lucas alegremente. Pero papá dice que eso es mejor que ser demasiado tonta. Holly se convirtió la sombra constante de la mujer, mostrando el mismo comportamiento protector que había mostrado con Sara durante su enfermedad. La perra parecía percibir que esta mujer cargaba con heridas invisibles que necesitaban cuidados cuando su invitada tenía pesadillas. Y así fue, despertando con jadeos silenciosos que sacudían todo el sofá. Holly apoyaba su cabeza dorada en el pecho de la mujer hasta que el temblor cesaba. Los instintos de la perra eran mejores que la observación humana. Reconocía la sanación cuando la veía, incluso cuando ocurría en silencio. La mañana de Nochevieja, su invitada escribió una nota más larga de lo habitual. Necesito decirte algo sobre quién soy, sobre por qué conducía esa noche. Nate dejó su café, percibiendo el cambio hacia la revelación que había estado esperando desde que la encontraron. Solo si tú quieres. No nos iremos a ninguna parte, y tú tampoco hasta que estés lista. Ella sonrió ante eso, con la clase de expresión que sugería que no estaba acostumbrada a tener opciones sobre cuándo revelar información personal. Escribió con cuidado: mi padre espera que me case con alguien a quien no amo. Por razones de trabajo, debía firmar papeles esa noche. En cambio, me subí al coche y conduje hasta perder la vista de la carretera. La explicación llenó los vacíos que Nate había estado catalogando inconscientemente. La ropa cara, su aspecto a la vez cosmopolita e ingenuo, el miedo en sus ojos cuando mencionó contactar con su familia. Lucas leyó por encima del hombro de su padre, con una expresión seria al procesar la idea de que los adultos pudieran verse obligados a casarse con alguien que no querían. Eso es una estupidez, anunció Lucas con la franqueza típica de un niño de 8 años. Si no amas a alguien, no deberías casarte con esa persona. Incluso yo lo sé. La mujer volvió a reír, con un sonido cada vez más natural. Escribió: ojalá fuera así de simple. Así de simple, insistió Lucas. Los adultos solo complican las cosas porque olvidan lo importante. Nate se preguntó qué tipo de presión podría llevar a alguien a huir en medio de una ventisca en lugar de simplemente decir que no. El miedo de la mujer parecía desproporcionado, a menos que lo que estuviera en juego fuera más importante que la felicidad personal. Esa tarde, sentados junto al fuego, compartiendo chocolate caliente y viendo caer la nieve por las ventanas de la cabaña, ella escribió otra nota. Gracias por permitirme recordar quién soy debajo de todo. Cuando Nate le preguntó quién era, pensó un buen rato antes de escribir. Alguien que quiere construir cosas en lugar de solo gestionar lo que otros construyeron. Alguien a quien le gusta ensuciarse las manos. Alguien que se ríe de los chistes de niños de 8 años. Hizo una pausa y añadió: alguien a quien no se le ha permitido existir en mucho tiempo. La confesión flotaba en el aire cálido entre ellos, cargada de implicaciones que hicieron que Nate comprendiera por qué se había mostrado tan reacia a hablar de familia o a contactar con el mundo exterior. Pero los secretos tienen una forma de exigir reconocimiento. Mento, especialmente cuando se trata de personas desaparecidas y familias preocupadas. El 2 de enero, el aislamiento que los había protegido durante 10 días finalmente se rompió. El crujido de los vehículos sobre la nieve hizo que Holly ladrara con una urgencia que le recordó a Nate la noche en que encontraron a su misterioso invitado.
Abrió la puerta y se encontró con 3 hombres con abrigos caros, uno con una placa, otro con una carpeta manila llena de fotografías, y un tercero cuyo porte denotaba riqueza y autoridad. Señor Coleman, soy el detective Morrison, de la Policía Estatal de Vermont. Buscamos a alguien que pudo haber sufrido un accidente en su propiedad. Una joven, dijo el investigador, sosteniendo un primer plano profesional que dejó a Nate sin aliento. Era ella, su invitada silenciosa, pero refinada y distante de una manera que parecía una persona completamente diferente. En la foto, parecía exactamente lo que aparentemente era. Rica, intocable y completamente sola. A pesar de estar rodeada de las apariencias del éxito, esta es Isabella Harwell, dijo el hombre mayor, con la autoridad que se desprende de mover montañas cuando es necesario. Lleva 10 días desaparecida. Soy su padre. Detrás de Nate se escuchó una profunda inspiración. Isabella estaba en lo alto de las escaleras, todavía con uno de los viejos suéteres de Sara, el pelo recogido en una sencilla coleta que la hacía parecer más joven e infinitamente más vulnerable que la mujer de la fotografía. Por un instante, nadie se movió. El contraste entre las zonas pulidas de la foto y la mujer que había pasado 10 días aprendiendo a ser simple madera y a reírse de chistes de niños de 8 años fue tan sorprendente que hizo que todos reevaluaran lo que creían entender de Isabella Harwell. «Hola, padre», dijo con la voz oxidada por la falta de uso, pero lo suficientemente clara como para romper la cautelosa ilusión en la que todos habían estado viviendo. Las palabras cargaban con el peso de años de decepción y amor, retorcidos en algo que ya apenas se parecía a ninguno de los dos. La expresión serena de Charles Harwell se quebró por un instante, revelando algo que podría haber sido alivio o arrepentimiento antes de que la preocupación profesional volviera a suavizar sus rasgos. Isabella, gracias a Dios que estás a salvo. Hemos estado muy preocupados, dijo. ¿Y tú? La pregunta contenía un desafío que sugería que ella dudaba de la sinceridad de su preocupación. ¿O te ha preocupado la fusión? El detective y el investigador intercambiaron miradas, claramente incómodos con la dinámica familiar en la que se habían topado. Charles Harwell dio un paso al frente, su voz adoptando el control mesurado que Nate reconoció de su propio padre. El tono que usaban los hombres cuando intentaban manejar una situación que se les escapaba de las manos. Hablaremos de esto en casa, Isabella. Ahora mismo, lo importante es que estás a salvo y podemos dejar este episodio atrás. ¿Episodio? La risa de Isabella no era cálida. ¿Así es como le decimos a tu hija cuando desaparece? Porque preferiría morir antes que vivir la vida que has planeado para ella. Lucas había estado observando este intercambio con la atención que solía reservar para películas dramáticas. Ahora se acercó a Isabella, su pequeña mano encontró la de ella con el instinto protector que los niños a veces mostraban hacia adultos que parecían más frágiles de lo que su tamaño sugería. Bella no irá a ningún lugar al que no quiera ir, anunció con la férrea lealtad de quien defiende a un amigo. ¿Verdad, papá? La pregunta puso a Nate en una situación incómoda. Pero al mirar a Isabella, Bella, pudo ver a la mujer que había pasado 10 días convirtiéndose en parte de su familia, luchando con los Hay, quienes aparentemente tenían obligaciones que él no podía comprender. Eso depende de Bella, dijo Nate finalmente. Es una adulta. Puede tomar sus propias decisiones. La atención de Charles Harwell se dirigió a Nate por primera vez, evaluándolo con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a evaluar amenazas y oportunidades. Señor Coleman, aprecio todo lo que ha hecho por mi hija, pero no comprende la complejidad de su situación. Isabella tiene responsabilidades con nuestra empresa, nuestros empleados, nuestro legado familiar. Este colapso es comprensible dadas las presiones a las que está sometida, pero es hora de que vuelva a casa y cumpla con sus compromisos. La voz de Bella se hacía más fuerte con cada palabra al responder. ¿Y si no quiero cumplirlos? ¿Y si he decidido que tus compromisos no valen mi felicidad? El silencio que siguió se sintió peligroso, como el momento antes de que se rompiera una presa.
Charles Harwell miró a su hija y a la sencilla cabaña que, de alguna manera, la había convencido de que tenía opciones que él nunca tuvo la intención de darle. Cuando volvió a hablar, su voz denotaba amenazas disfrazadas de preocupación. Isabella, no estás pensando con claridad. 10 días de aislamiento y trauma obviamente han afectado tu juicio. Una vez que estés en casa, una vez que hayas tenido tiempo de recuperarte adecuadamente, recordarás por qué estos arreglos son necesario. Bella respondió con creciente confianza. Lo recuerdo perfectamente. Ese es el problema. Recuerdo lo que se siente despertarse emocionada por el día que comienza en lugar de temer cada obligación de mi calendario. Recuerdo lo que es ser valorada por quien soy en lugar de por lo que represento. Se acercó a Nate y Lucas, con la mano aún sujetando a los niños, como si su presencia pudiera protegerla de una vida de expectativas que nunca había elegido. El gesto fue pequeño, pero simbólicamente enorme. Elegir una familia encontrada por encima de la sangre, un santuario por encima de la obligación, el amor por encima del deber. Estas personas me salvaron la vida de maneras que no tienen nada que ver con el accidente, continuó. Me devolvieron algo que creía haber perdido para siempre. No cambiaré su amabilidad por tus acuerdos comerciales. La máscara de preocupación paternal de Charles Harwell finalmente se desvaneció, revelando el acero que había debajo. Cambiará su amabilidad por su seguridad si no tienes cuidado, Isabella. La atención que ha generado tu desaparición no desaparece simplemente porque hayas decidido jugar a las casitas en el bosque. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Bella palideció al comprender las implicaciones. Su presencia no solo le complicaba la vida. Estaba destruyendo potencialmente la paz que Nate y Lucas habían construido en su pequeño rincón de Vermont. Comprenderlo la golpeó como un puñetazo, y Nate vio cómo sus hombros se hundían al sentir el peso de las consecuencias como una carga familiar. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó en voz baja. Charles respondió, el coche está afuera. Podemos estar de vuelta en Nueva York por la noche. El anuncio del compromiso puede publicarse mañana por la mañana, y todos los involucrados pueden olvidar toda esta situación. Bella miró alrededor de la cabaña que se había convertido en su santuario, al árbol de Navidad que aún centelleaba en la esquina, al taller donde había aprendido a crear en lugar de solo gestionar. A Lucas, cuya mano aún confiaba plenamente en la suya. Necesito una hora, dijo finalmente. Empacar, despedirse como es debido. Charles Harwell asintió, con el gesto de alguien que había ganado una negociación que nunca dudó que podía controlar. Por supuesto, esperaremos en el coche. Después de que los 3 hombres se fueran, la cabaña se sintió a la vez demasiado pequeña y demasiado grande. Bella se sentó pesadamente en el sofá donde había pasado su primera noche, envuelta en la colcha de Sara, intentando encontrar las palabras para una despedida que nunca había querido decir. Lucas se subió a su lado, con su lógica de niño de 8 años ya resolviendo problemas que los adultos parecían insuperables. ¿Por qué no les dices que no?, preguntó. Eres un adulto. Los adultos pueden decir que no cuando no quieren hacer algo. Es complicado, cariño, respondió Bella, con la voz llena de lágrimas que intentaba contener delante de él. A veces los adultos tienen que elegir entre lo que quieren y lo que los demás necesitan de ellos. La pregunta de Lucas fue devastadora por su simplicidad. ¿Pero qué hay de lo que necesitamos de ti? Necesitamos que te quedes. ¿Eso no cuenta? Bella lo acercó más, aspirando el aroma a champú infantil y la inocencia que le recordaba todo lo que estaba a punto de perder. Importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Pero a veces amar a las personas significa protegerlas incluso cuando duele. Anunció Lucas con la férrea convicción que solo los niños podían tener. Eso es una tontería. Se supone que el amor hace felices a las personas, no lastimarlas. Por encima de su cabeza, Bella miró a Nate a los ojos. Estaba de pie en el umbral de la puerta, entre la cocina y la sala, con una expresión cuidadosamente neutral, como la de alguien que intentaba no influir en una decisión que cambiaría sus vidas.
Podía ver el mismo conflicto en su rostro que la destrozaba. El deseo de luchar por lo que habían encontrado se equilibraba con la comprensión práctica de que algunas batallas no se ganan deseándolas con suficiente intensidad. ¿Qué crees que debería hacer?, le preguntó directamente. Nate guardó silencio un largo rato. Sus manos de carpintero ordenaban distraídamente objetos sobre la repisa de la chimenea mientras escogía las palabras. Creo que deberías hacer lo que te permita dormir por la noche. Pero también creo que deberías saber que Lucas y yo nos hemos encariñado mucho con tu presencia. Si decides quedarte y luchar, no lucharás sola. La oferta flotaba en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y complicaciones que ninguno de los dos podía prever del todo. Afuera, la puerta de un coche se cerró de golpe. Charles Harwell se impacientaba con la demora. El sonido sobresaltó a Bella, que empezó a moverse por la cabaña con la eficiencia mecánica de quien ha aprendido a empacar rápido para salidas que no quiere hacer. Recogió las pocas pertenencias que había acumulado durante su estancia. La ropa vieja de Sara, que se había vuelto más cómoda que cualquier cosa en su propio armario, un pequeño ángel de madera que Nate había tallado para ella durante las largas tardes que habían pasado hablando junto al fuego, y un cuaderno lleno de sus intentos de comunicarse que, poco a poco, se había convertido en algo más parecido a un diario. Todo cabía en una sola bolsa de papel, un marcado contraste con la vida de excesos materiales a la que regresaba. En la puerta, se arrodilló a la altura de los ojos de Lucas, enmarcando su rostro con las manos con la ternura de quien memoriza detalles que quizá nunca vuelva a ver. Quiero que recuerdes algo. ¿De acuerdo? Lo que dijiste sobre que el amor hace feliz a la gente. Tienes toda la razón. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No importa la edad que tengas ni lo complicadas que parezcan las cosas, prometió Lucas solemnemente. No lo olvidaré, pero tampoco te olvidaré a ti. Y Holly tampoco. Como si lo llamara su nombre, el Golden Retriever apareció junto a ellos, meneando la cola con el entusiasmo desesperado de alguien que presentía la despedida, pero se negaba a aceptarla. Bella hundió la cara en el pelaje del perro, permitiéndose un momento de desmayo que había estado conteniendo para que esto fuera más llevadero para todos. Cuando finalmente se levantó y encaró a Nate, el control que había mantenido durante toda la mañana finalmente se quebró. Gracias por devolverme la voz, dijo simplemente, incluso cuando yo no podía usarla. Le entregó un sobre que parecía demasiado grueso para una simple carta, y luego lo besó en la mejilla con la suave brevedad de quien entendía que prolongar la despedida solo multiplicaba el dolor. El gesto fue íntimo sin ser romántico. El tipo de despedida entre personas que habían encontrado a su familia en lugares inesperados y se veían obligadas a renunciar a ella antes de tener tiempo de comprender su significado. El sedán negro arrancó mientras el sol teñía el paisaje nevado de tonos dorados y rosas que le recordaron a Nate las acuarelas de Sara que aún colgaban en las paredes de la cabaña, testimonio de la belleza que perdura. Esa noche, solo en la cabaña que de repente se sintió enorme y vacía, Nate abrió el sobre que Bella había dejado. La escritura. En el interior transfirió la propiedad de casi 200 acres de terreno forestal circundante a Lucas Coleman con disposiciones que garantizaban que el niño tuviera espacio para crecer libre y salvaje, lejos de las presiones que podrían convertir a los niños en bienes en lugar de seres humanos. La carta que acompañaba la escritura era breve, pero demoledora en su honestidad. Algunos regalos solo pueden ser dados por personas que comprenden su verdadero valor. Gracias por enseñarme la diferencia entre precio y mérito. Construye algo hermoso aquí. Sé que lo harás. Con todo mi amor, Bella. Enero se alargó hasta febrero, y la vida recuperó su ritmo en la cabaña, que ahora se sentía a la vez más grande y más pequeña que antes. Lucas hizo menos preguntas sobre cuándo Bella podría visitarlo, aceptando gradualmente que algunas historias terminan con separación en lugar de reencuentro. Holly pareció comprender que su manada estaba completa de nuevo, aunque se sintiera disminuida. Nate regresó a su carpintería con manos que recordaban la sensación de enseñar a alguien a cepillar y lijar.
y crear algo hermoso a partir de la posibilidad en bruto. El caballo balancín yacía en un rincón, listo para ser recogido, esperando a que un niño que quizá nunca llegara lo reclamara. Algunas noches se preguntaba si Bella había regresado sana y salva a su jaula dorada, si había encontrado la manera de sobrevivir en un mundo que nunca le había sentado bien, si alguna vez había pensado en los 10 días en los que se le había permitido ser simplemente humana. Pero la historia que Charles Harwell creía estar terminando, en realidad, apenas comenzaba a tomar un rumbo que sorprendería a todos los involucrados. 2 meses después, una mañana de marzo, cuando la nieve finalmente se había derretido lo suficiente como para revelar los azafranes de Sara que se abrían paso entre la tierra con tenaz determinación, un Honda familiar se detuvo en la entrada. No era una limusina corporativa ni un sedán negro, sino un coche sencillo con matrícula de Vermont, y una mujer al volante que se parecía a Bella, pero de alguna manera más ella misma de lo que había parecido mientras vivía bajo su techo. Se había cortado el pelo más corto, había cambiado la ropa de diseñador por vaqueros y franela prácticos, y cuando le sonrió a Lucas mientras él corría por el patio embarrado para saludarla, su expresión no tenía nada del refinamiento cuidadoso que una vez definió a Isabella Harwell. La mujer que bajaba de ese Honda era alguien completamente nuevo, alguien que había aprendido la diferencia entre huir de algo y correr hacia ello. He vuelto, anunció innecesariamente, riendo mientras Lucas se lanzaba a sus brazos con tanta fuerza que casi la derribaba. Espero que no te importe. Mientras tomaban un café que sabía a perdón y segundas oportunidades, le explicó los 2 meses que habían pasado desde su despedida forzada. El fondo fiduciario había desaparecido, donado a organizaciones que ayudaban a otros jóvenes a escapar de vidas que se habían elegido para ellos en lugar de comprarlas. El negocio familiar sobreviviría sin su reticente participación, probablemente mejor que con su resentida obediencia. Había comprado una pequeña casa en el pueblo y había fundado una organización sin ánimo de lucro que conectaba a artesanos cualificados con jóvenes que necesitaban. Me encantó aprender que sus manos podían construir futuros en lugar de solo heredarlos. Esperaba, le dijo a Nate, mientras Lucas le mostraba el jardín que había comenzado en el espacio donde su Mercedes se había estrellado 4 meses antes, que tal vez pudiera tomar clases de carpintería con alguien que entienda que hay que trabajar a favor de la beta, no en contra. Las palabras tenían un peso más allá de su significado superficial, y cuando Nate asintió, se sintió como el comienzo de algo que había estado esperando pacientemente a que todos tuvieran el valor suficiente para intentarlo de nuevo. Esta vez no había secretos entre ellos, ningún pasado misterioso ni obligaciones que no se pudieran discutir, solo 3 personas y un perro muy inteligente. Aprendiendo que una familia se podía construir con tanto cuidado y amor como cualquier cosa que viniera de manos expertas y corazones pacientes. En el taller donde Bella había aprendido a crear en lugar de solo gestionar, comenzaron a construir algo nuevo. No solo muebles o juguetes, sino una vida que ninguno de ellos había tenido el valor de imaginar antes de que una tormenta de nieve y un accidente de coche les enseñaran que a veces los mejores regalos son los que caen del cielo cuando no estás mirando hacia arriba.